Alonso, con nuestro director de Planeta 2013, y pues es muy interesante su vida pública de Gerardo Said, y además pues siempre está en todos lugares, en todos los lugares que se tienen que estar y donde se tienen que hacer inicios de proyectos para el despertar de la conciencia. Lo mismo les puedo hablar de toltequidad, de los mayas, del budismo, de hinduismo, de lo que ustedes gusten. Y pues bueno, él nos dice que así desde chiquito, y además sí tuvo esa instrucción en esas escuelas donde él pudo aprovechar todo el conocimiento que le daban día con día, y con una abuelita tan sabia, pues ¿qué sigues ahí? Entonces cuando tú tienes como 13 años y estás bien intenso con tu abuelita, ¿qué seguías cuando llevaba esos templos? ¿Ella alguna vez te dijo por qué lo compartía contigo? ¿Nada más contigo? No, ¿De tus primos? ella no tuvo una formación académica. Yo creo que eso ayuda mucho, puesto que era el mundo que le ejercía una tremenda perturbación a partir de mi abuelo. Mi mamá me platicaba lo difícil que era para todos tener una persona cerca así. Y mi abuela y mi madre, con un gran corazón, pero extendido, gran corazón, fueron fundamento. Y mi abuela realmente no es que se refugiara, sino tomaba la parte mística, porque ni siquiera era religión, sino la parte mística, lo hacía bien y lo hacía en serio. Y yo creo que eso me dejó un gran sello espiritual, que siempre lo reconoceré. Y el momento que nosotros estábamos en el templo en silencio y haciendo oración, me venía bien, era algo como que me gustaba mucho. Pasó esa etapa, obviamente la adolescencia, en la prepa, mis amigos muy intensos, todos muy intensos. ¿Y tu juventud de adolescente o de la prepa, donde son las fiestas, la diversión? ¿Lo podías compartir? O? Sí, totalmente. Yo era una persona muy inquieta en términos de conocimiento. Bueno, es que eres Géminis. De hecho, yo me acuerdo que los amigos de mi papá, muy cercanos, me daban instrucción como tutores de otras materias, y yo siempre iba como adelantado. Por ejemplo, en secundaria yo estaba estudiando álgebra y trigonometría de prepa, de últimos niveles. Estaba yo estudiando griego y latín, pero a los 14, 15 años. Claro. Y estaba estudiando obviamente italiano, francés, las lenguas romance, que me gustaban mucho. Siempre me han gustado mucho los idiomas, y pues eso me permitió, después supe por qué adentrarme en estudios mucho más profundos gracias al estudio de las lenguas. Exacto, porque ya desde la perspectiva de una lengua tú ya puedes entender la forma de pensar de un lugar, y de una cultura. Exactamente. Porque aunque nosotros, por ejemplo, en muchos países se habla el castellano o el español, desde la perspectiva de su cultura tienen sus interpretaciones. Es correcto. Y entonces esta formación, que de alguna manera fue intuitiva, yo amo y amaba desde aquel entonces el conocimiento. Entonces era muy autodidacta, me gustaba mucho leer sobre historia, sobre el arte, sobre otras culturas, y ahí justamente tuve un par de experiencias bien interesantes con inteligencias que yo denomino cósmicas, de tal manera que tenía yo sueños, revelaciones sobre posibilidad de que no era esta la única realidad. Claro. Y me refiero a que esta conexión mística con Dios también tuvo que ver con el tema de vida en otros mundos. Y pues hice estas conexiones, primero muy intuitivas y luego ya muy claras en términos de mensajeros y mensaje, mensajeros y mensaje. Y esa parte que estaba redundando en mi cabeza estuvo siempre ligada a la posibilidad que la mente tenía infinitas posibilidades distintas al común. Entonces empecé a indagar, a investigar sobre parapsicología, y vino a cuento que una jefa de mi papá, de la Secretaría de Salud donde ellos trabajaban, venía a comer a la casa, y platicando con ella me vio muy inquieto y me dice, ya
ya sé que te voy a regalar. Y me trajo un texto, esto fue ya en primero de prepa, o sea, yo tendría 17 años, y fue El retorno de los brujos de Titus Burkhardt y Pauwels. Ella te lo regaló, y tú feliz cuando lo empiezas. Pues cuando yo empecé a leer el texto, hablaba precisamente que durante una etapa las personas de conocimiento se hacían públicas y podían ensimismarse o volverse parte de las transformaciones sociales y las transformaciones de los místicos en las sociedades. Entonces a eso Powers le llamaba El retorno de los brujos, sobre un pasado remoto que habíamos recibido la información sobre inteligencias estelares. Muy bien. Entonces eso me abrió un campo tremendo, un texto. Nunca lo voy a olvidar, y cuando yo tengo oportunidad de volver a hablar con la señorita León, que era la jefa de mi papá, señorita nunca se casó, Así es, que aquí en México, chavita, si no tienes hijos o no te casas, entonces me trajo otro texto, Herreros y Alquimistas, y después, ese fue de Titus Burkhardt, y después sobre Pasaporte a Magonia, que era exactamente sobre el tema extraterrestre, sobre todos los ángulos. Pasaporte a Magonia, y esto fue la colección Otros Mundos, eran 20 textos, me los chuté todos. Y tú tenías 17 años cuando empiezas a descubrir estos textos. Pero obviamente ya eso me puso en contacto con las órdenes místicas, con las tradiciones sagradas, y mi papá, como tenía contacto con la política, pues entonces me puso en contacto con la francmasonería, y fui iniciado a los 18 años en la francmasonería, que para mí fue también una enorme oportunidad, un privilegio, y fui de los maestros masones más chicos, sí, muy de joven. Mi generación. Sí, porque además hay una gama de conocimientos. Escalé grados masónicos muy joven, y todavía hoy el Supremo Consejo Grado 33, Manuel Jiménez Guzmán, que en ese entonces no era presidente del Supremo Consejo del grado 33, sino que era el muy respetable Gran Maestro de Valle de México, que era donde están colegiadas todas las grandes logias, pues pude participar muy de cerca con él. Fui maestro de mi propio templo, de mi carrera masónica pues la escalé muy rápido, y después en las logias Rosacruces místicas, y de ahí a los 19 años hice contacto con un maestro en términos de alquimia español, Jorge Cadenas Fernández, y ahí vinieron ya mis primeros estudios serios de cábala, de astrología esotérica y el conocimiento de la línea hermética, pero a los 19 años. Sabes bien, pero joven. Y pues yo ya tenía mis primeros grupos a los 21, dando instrucción. Sí, yo siempre te conocí dando clases de tarot hermético, y una de las ventajas es que esta línea hermética, que fue la de Builders of the Aditum, que fue los textos que usaban mis tutores para darnos a nosotros la instrucción, ahí sí me cambió la vida. En tanto que seguía yo con la parte que puede corresponder a lo que hace un joven, que sería entrar a la universidad. Inicié en la carrera de Ciencias Políticas, y al terminar Ciencias Políticas me di un tiempo por estas inquietudes. Me fui a la Universidad de las Américas para estudiar Psicología. Terminé en la UAM Xochimilco haciendo clínica, y después la parte mística estuvo detonando pues esta visión que yo siempre he tenido de servir como un puente de unidad para el despertar de todos los que en aquel entonces estaban cercanos a mi persona. Inicié con unas meditaciones en Coyoacán, en la casa de mis papás, colocando una vela, haciendo meditación, y al paso de las semanas ya éramos 350 personas. Ahí en ese lugar, en se reunían. Y en ese foco de meditación conocí a los que después van a ser mis aliados durante toda mi vida, porque van a ser personas que, como yo, tuvimos este despertar y que teníamos grupos de meditación, y eran grupos de metafísica antes de que se abrieran los centros holísticos. Sí, porque tú lo iniciaste, ahora sí que dices en la casa de mis papás, pero es la de tuya. No había centros holísticos, nada más había masonería, Rosacruces
todavía la yoga ni siquiera estaba tan introducida, tan difundido aquí por en la México. gran fraternidad universal. ¿Y tú estudiaste ciencias de la comunicación por seguir los pasos de tu papá o...? No, mi papá fue economista, es economista. ¿Ciencias políticas? Y fue más por la parte que a mí me podría llamar la atención en este entonces. Porque eres comunicólogo, entonces. Sí, pero fui autodidacta. Es decir, todos los estudios de comunicación que tengo fueron de los textos de internet, textos que están viables para estudiar a McLuhan, estudiar a todos los que son los teóricos de la comunicación. Tuve amigos comunicadores que me han pasado información para irme dando el perfil de comunicar que las actividades de los centros que después iba a formar me dieron la pauta para crear espacios en radio y televisión y luego formar mi propio canal, pero como una respuesta de una necesidad de dar a conocer las actividades, claro, que hacíamos. Y entonces ahí se abre tu carrera de comunicólogo. Así pero es, pero no porque lo hubiera yo escogido en la carrera. ¿Y lo de ciencias de políticas? Estuve siempre cerca de personas que estuvieron en alto nivel en la política. Y por mi perfil, que quería yo que se conservara desde el punto de vista de libertad, no respondía a las invitaciones que tenía para el PRI, y sin embargo estaba cerca de personajes de la política. Sí, de personalidades muy claves. Así es, de hecho tuve invitaciones al Partido Revolucionario Institucional con la presidenta de aquel entonces, Moreno, para escribir, porque a mí Ángeles Moreno, me gustaba mucho desarrollar textos y literatura. A la fecha no he escrito un solo texto, pero sin embargo siempre mis trabajos eran considerados y tomados en cuenta. María de los Ángeles María Moreno. de los Ángeles Moreno. Es una persona que estuvo muy cercana a Salinas de Gortari, que no omito su nombre, por mis capacidades. Tuve invitaciones a los círculos priistas de muy alto nivel, y tenía yo invitaciones, y en lugar de ejercerlas, yo siempre me mantuve fuera de estos círculos del poder, al margen, y siempre dije que yo no iba a tener ni partido político ni también bandera religiosa, y hasta la fecha lo sigo conservando, porque aunque he sido invitado y he recibido linajes de varias tradiciones, yo no represento a ninguna, claro, sí, sino más bien trabajo en el ámbito de la conciencia y la parte terapéutica, al formarme como psicólogo transpersonal, que al final ha sido mi camino, en donde he venido desarrollando el desarrollo de la conciencia, pero como en una espiral muy universal y muy abierta. Sí, muy abierto. Pues nos vamos a ir a un corte, Venga. Said, y regresamos.